Mi hijo a veces hace unas preguntas súper profundas que hasta a mí me cuesta responderle. Mi hija siempre está sufriendo por las cosas que le suceden a sus compañeras en la escuela. Cada vez que mi hija llega llorando porque la amiga le ha quitado su juguete o la merienda, yo le digo, pégale, defiéndete. Y ella me responde, no le puedo pegar, mamá, porque le va a doler. Estas son las situaciones que viven continuamente las madres de niños y niñas altamente sensibles, los también conocidos como NAS. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy día. Para quienes tengáis hijos que sospecháis que puedan ser altamente sensibles, comentaros que en mi página web pamelajaragomez.com podéis encontrar el test NAS, ¿ya? Que es para niños altamente sensibles. Es un test que lo hace la madre o el padre o la persona que cuida a la pequeña o al pequeño y pueden identificar si es altamente sensible. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tema de cómo criar niños altamente sensibles, los niños NAS. Me voy a referir a ellos continuamente más como NAS para no usar la expresión completa que es más larga. Entonces, primero voy a comenzar exponiendo el tema del que vamos a hablar hoy día. A continuación viene la sección de preguntas, donde yo respondo las preguntas que vayáis dejando. Recordaros que solo voy a responder a través de mi canal YouTube, porque aunque estoy transmitiendo a través de Instagram, de TikTok, de Facebook y de YouTube, por cosas estratégicas de tecnología, solo voy a responder a través de YouTube, ¿ya? Entonces, quienes estáis en las otras plataformas y queráis participar haciendo preguntas, os invito a que vayáis a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez. Os invito a que os suscribáis a mi canal también, porque ahí van quedando todos los directos y todos los vídeos que subo cada semana, cada día estoy subiendo vídeos. Entonces, si os suscribís, vais a tener acceso y vais a ir recibiendo las notificaciones de cuando voy subiendo material nuevo. Luego, después de que hacemos la ronda de preguntas, viene la sección donde yo recomiendo un libro. En esta oportunidad os traigo 3 libros para recomendaros. Así que os voy a recomendar 3 libros sobre el tema de la alta sensibilidad y niños altamente sensibles. Y finalmente, leo el cuento. Ya sabéis que a mí me gusta mucho leer un cuento en este programa, el programa Transforma tu Vida, y el cuento que os traigo hoy es muy bonito, es muy, muy lindo y se llama Lección de un hijo. Y finalmente os doy algunos tips y estrategias para poder criar hijos altamente sensibles. Arrancamos con el programa del día de hoy, ¿ya? Primero es súper importante, si sois padres de niños altamente sensibles y vosotros no sois altamente sensibles, os invito a que esto no lo miréis con una perspectiva diferente, porque cuando uno no es PAS o persona altamente sensible, cuesta mucho más entender y mirar la perspectiva de la alta sensibilidad, ¿ya? Para quienes somos personas altamente sensibles, puede ser muy interesante que observéis cómo pudo haber sido vuestra infancia como niños altamente sensibles, porque la infancia que nosotros hemos tenido como niños, en gran medida va a tener un impacto muy importante en la adultez que vivimos como personas altamente sensibles. ¿Qué quiero decir con esto? Primero voy a describir como características más generales de los niños altamente sensibles para luego poder derivar en cómo se cría a los niños altamente sensibles. Características generales. Si bien es cierto, se ha atribuido que la alta sensibilidad está muy relacionada con niños tímidos, no necesariamente es así en el 100% de los casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que se ha identificado que rondaría por lo menos un 30% o más de niños que son extrovertidos. Entonces, lo más habitual o lo que se da un poco más es que los niños tiendan a ser como más introvertidos, tiendan a ser un poco más tímidos, pero también están los extrovertidos. Por lo tanto, la timidez no es una condición de alta sensibilidad, pero lo que sí lo es, por ejemplo, es que los niños NAS tienden a ser niños
bastante profundos. ¿Qué quiero decir con que son niños bastante profundos? Que hacen preguntas como de personas adultas, ¿no? Así preguntas profundas, a veces casi filosóficas. Entonces, muchas veces los padres quedan así como, ¿pero qué está diciendo este niño? ¿Qué me está preguntando este niño o esta niña? ¿Ya? Otra característica muy frecuente en los niños altamente sensibles es que tienden a empatizar mucho con sus compañeras y compañeros en el colegio, en el club, en las extraescolares, donde sea que ellos se relacionan con otros niños o niñas, siempre van como muy atentos a que los otros estén bien, a que estén contentos. En general hay mucha empatía por parte de los niños altamente sensibles, y ya no solamente con otros niños, sino que también con los animales, con la naturaleza. Es muy frecuente ver los niños altamente sensibles que les gustan mucho los animales y siempre quieren y piden mascotas, ¿ya? Esto también es algo importante de ir observando. Otra característica es que generalmente los niños que son altamente sensibles van a tener muchas veces, bueno, la alta sensibilidad a lo que son ruidos, olores, sabores, texturas. Esto es donde más se puede observar en la infancia, sobre todo, por ejemplo, cuando hay niños que cada vez que mamá les quiere poner cierto tipo de ropa o no sé qué, se quejan y dicen, no me pongas esto, no me quiero poner esta ropa. O muchas veces no quieren que les pongan nada de ropa y casi que prefieren ir desnuditos o sin nada, o bien con algo muy, muy simple, o siempre se quieren poner el mismo tipo de ropa, ¿ya? Por ejemplo, es muy frecuente que a los niños NAS les molesten las etiquetas, las costuras, la ropa sintética, y lo mismo pasa con los zapatos, ¿ya? A los niños NAS generalmente observad si, por ejemplo, se queja continuamente de que le aprietan los zapatos, ¿ya? No es en todos los casos, pero sí son situaciones que se pueden observar. Luego también, por ejemplo, con la comida, si os fijáis que hay cierto tipo de alimentos que no lo toleran bien, también aquí hay que tener bastante ojo y no forzarlos a estas cosas que ellos insisten en rechazar o en negar. Por ejemplo, hay niños que no les gustan las texturas que son así como de puré, ¿ya? Así que son como medias indefinidas, ni muy duras ni muy blandas. Yo he conocido muchos casos de niños que no soportan nada que sea como papillas, como puré o cosas así. Otros niños que no les gustan, por ejemplo, masticar la carne. Esto es curioso, pero muchos niños NAS tienen algún tipo de rechazo a las carnes cuando son más duras, ¿ya? Carnes blandas no tienen problema, pero carnes más duras sí, ¿ya? O, por ejemplo, a cierto tipo por ejemplo, líquidos o muy fríos o muy calientes. En general estamos hablando de la sensibilidad que está relacionada con los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, lo de los ruidos y lo de las luces, esto es algo muy, muy frecuente, muy habitual. Por ejemplo, es muy común que los niños NAS o no les guste ir a cumpleaños o lleguen súper como sobreexcitados y desbordados después de haber estado en cumpleaños o en fiestas donde ha habido mucho, por ejemplo, mucho ruido, muchos gritos, mucha como demasiado o luces o cosas así, ¿ya? Eso es algo que también es muy frecuente, que los niños altamente sensibles se sobreexcitan y después se desbordan. Entonces, ¿qué significa que un niño NAS se desborde? Que a lo mejor solo pasó súper bien en la fiesta o con los compañeritos o en la excursión, lo que sea en el colegio, pero cuando llegan a casa, entonces están sumamente desbordados, les cuesta dormir por la noche, incluso en muchos casos se ponen a llorar y los padres dicen, pero ¿qué le ha pasado a este niño o a esta niña? Después de que se lo ha pasado también todo el día y ahora se pone a llorar o está como con este mal rollo, ¿ya? Eso es el desbordamiento en los niños. Después, otra característica también habitual en los niños altamente sensibles es que, por ejemplo, ellos tienden a ser como muy observadores, muy de detalles, siempre se fijan en detalles que otros niños no observan, ¿ya? Y también tienden, en esto mismo de ser observadores y de detalles, también tienden a ser como extrañamente muy atentos con los adultos. Digo extrañamente porque no es una conducta habitual en los niños, entre comillas, normales, digamos que no son NAS, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, algo muy frecuente es que un niño o una niña que es NAS, cuando llega una tía o una abuela, le puede hacer un comentario del tipo, qué bonito te ha quedado tu corte de cabello, o qué lindo el pañuelo que traes. Son cosas que generalmente son más como de adulto, pero en este caso es muy frecuente en los NAS. También tienden a ser muy creativos, ya lo de la creatividad es algo muy frecuente en la alta sensibilidad, y cuando digo muy creativos es que ellos se pueden entretener con cosas súper sencillas, súper simples. Muchas veces son niños que pueden estar con algo, por ejemplo, entreteniéndose solamente con un objeto o con algo durante mucho rato, y es aquello como que a veces hasta parece como si fueran, en muchos casos se les confunde con niños autistas, ¿ya? O niños introvertidos, porque pueden estar, no sé, me invento, con un palito jugando y pueden estar mucho rato jugando con el palito. También suelen tener una gran imaginación y mucha conexión. Por ejemplo, son niños que muy frecuentemente van a tener amigos imaginarios, o van a decir o van a explicar que ellos, por ejemplo, ven a la abuela y resulta que la abuela está muerta hace varios años y ellos dicen que ellos hablan con la abuela. Esto tiene que ver con la intuición, con la percepción de energías, que son niños que perciben mucho las energías, o cuando llegan según qué tipo de personas, ellos se ponen como que se alejan, no quieren tocar o no quieren acercarse a ciertas personas. Eso es cuando ellos perciben las energías negativas o que viene la persona muy cargada. ¿Ya? Claro, este tipo de conductas pueden verse como muy raras en los niños, sobre todo cuando mamá y papá no son paz, o si son paz no lo saben y lo han tratado de disimular toda su vida. Entonces, con mayor razón, si yo, mamá, soy paz o papá es paz y observo esto en mi hijo o en mi hija y me hace recordar a mí y lo mal que yo lo he pasado por haberme sentido siempre el bicho raro, entonces como que tratan de que el hijo o la hija no hagan eso o no vayan por ahí, ¿vale? Entonces, la importancia de cómo nosotros criamos a un niño altamente sensible es extraordinariamente relevante. ¿Por qué? Porque si a un NAS no se le identifica en la infancia, no se le reconoce que todas estas como rarezas son debido a un rasgo de personalidad y no a que sea un niño con muchas manías, ni que sea un niño pesado, que sea malcriado o que sea demasiado consentido, que son cosas que habitualmente se dice de los niños NAS. O sea, si no se le ha respetado y no se le ha identificado todas estas características propias del rasgo, van a tender a crecer con mucho apremio, con mucho miedo, con mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque lo habitual es que los padres quieren tener hijos normales. Y tener hijos normales es que se comporten como los demás niños, que hagan lo que hacen los demás niños y que no sean los raritos o los que hacen las cosas distintas de los demás niños. Y esto genera una carga sobre un niño NAS tremendamente grande. ¿Por qué? Porque si mamá y papá continuamente me están diciendo que no hagas eso, que mira qué llorona que eres, que mira que tan tiquismiquis, que todo le molesta, que esto no puede comerlo, que esta ropa le incomoda. O sea, si mamá y papá van con estas como suspicacias y pesadeces con su hijo o su hija, lo que va a generar es una tremenda inseguridad en su hijo, y digo hijo en términos genéricos, ¿ya? Y finalmente esto se va a manifestar como herida de rechazo, en muchos casos herida de abandono emocional, herida también de, según qué casos, de maltrato emocional o psicológico, que tienes que hacer las cosas así, que no puedes tal, que ya está bueno, que no sé qué. Ese tipo de frases son tremendamente aniquiladoras para los niños altamente sensibles. Es verdad que para todos los niños, ojo, ya esto me lo han dicho muchas veces, ya, pero a cualquier niño se le hace daño, sí, pero cuando se trata de niños altamente sensibles que tienen el umbral de la sensibilidad muy, muy superior a un niño que no es altamente sensible, es como que el daño entra mucho más directo y con mucho más impacto. ¿Por qué? Porque los niños altamente sensibles son sumamente
intensos en su sentir y en su percibir el mundo. Entonces, por eso que es tan importante y es tan relevante el cómo se trata y el cómo se cría a estos niños. Entonces, bueno, como decía al inicio, al final, después de que os lea el cuento, os voy a dar algunos tips y estrategias de cómo poder tratar y de alguna manera guiar de mejor forma a un niño altamente sensible. Por lo pronto, dejar aquí muy claramente establecido, si tú eres una mamá o un papá o una abuela de un niño altamente sensible o conoces a alguien que tenga un hijo con estas características, te invito a que le compartas este vídeo. Después lo podréis ver en mi canal YouTube, queda grabado en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez. Dadle like, compartirlo con otras personas, porque cada vez me ha pasado de trabajar con más padres de niños altamente sensibles que lo pasan muy mal en la escuela, porque incluso en las escuelas todavía no se conoce mucho este rasgo, no se habla de este rasgo, y los propios profesores y los compañeros cometen muchos errores con estos niños altamente sensibles, lo que te genera unas secuelas importantes para la edad adulta. Si tú eres una persona altamente sensible y recuerdas cómo fue tu infancia, porque otra característica frecuentísima es que somos los sujetos de bullying, ¿ya? Digo somos porque es lo que me pasaba a mí también. ¿Ya? O sea, lo más típico es que seamos aquellos a los que siempre le hacen bullying. Entonces, por eso también hay un pequeño porcentaje de niños NAS que, si están en hogares desestructurados, con apegos inseguros, con mucha falta de afectos y de atención, también pueden estos niños, en los casos de los niños extrovertidos, ser ellos los que hacen bullying, ¿ya? Es un porcentaje mucho más pequeño, pero también existe, ¿ya? Lo comento para que quede como dentro de los márgenes que estamos comentando. Os vuelvo, como ahora vamos a la sección de preguntas, os invito a que os dirijáis a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, que estoy transmitiendo en directo por mi canal YouTube, porque por temas de logística tecnológica no me es posible responder las preguntas en TikTok y en Instagram y en Facebook. Entonces os invito a que os conectéis y a que suscribáis también en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez. Entonces, bueno, también comentaros que a quienes estéis en YouTube tenéis la opción de el super chat, ¿ya? El super chat es una opción que tengo habilitada en mi canal YouTube, donde las personas que comentan en super chat tienen la prioridad de respuesta, y luego también las personas que son miembros de mi canal, porque ya está activada la opción de membresías, los miembros de mi canal también tienen prioridad en la respuesta de preguntas, ¿vale? A ver, vamos a ver si tenemos aquí, bueno, ya podéis empezar a escribir si tenéis algunas preguntas o algún comentario que queráis hacer. A ver, Mirta dice, mira, Mirta es miembro del canal. Bienvenida, Mirta, gusto de saludarte. A ver, te estás conectando por lo visto. Simeon dice, hola, muy buenas, buenas semanas deseo. Saludos, Simeon. A ver, ¿qué más tenemos? Más comentarios. Hola, muy buenas, maravillosas palabras. La pregunta, porfa, los niños NAS, aparte de que son capaces de sentir el estado emocional de otra persona, ¿podría sentir su propósito escondido? A ver, si me aclaras un poquito a qué te refieres con su propósito escondido. ¿Te refieres a su propósito de vida? ¿Su propósito de qué? Cuando me hagáis estas preguntas, sed lo más concretos y específicos posibles, por favor. O si no, me cuesta un poco, no me gusta adivinar, entonces para no adivinar, por favor, comentármelo, ¿ya? Sonia dice, ¿por qué ella tiene dislexia? Yo no. Me imagino que es una pregunta, o sea, ¿por qué tu hija tiene dislexia y tú no? ¿Esa sería la pregunta? Ya, voy a suponer que esa es la pregunta. A ver, la dislexia puede o no ser una condición heredada,
pero sobre todo la dislexia, a ver, fijaros, la dislexia tiene que ver con la dificultad para poder leer correctamente las palabras, ¿ya? Cuando un niño o una niña tiene dislexia, eso no va a ser en ningún caso condición de alta sensibilidad, ¿ya? Esto tiene que ver con otros procesos del cerebro. Sin embargo, cuando aparecen niños con dislexia, aquí voy a aportar una mirada más desde la bioneuroemoción y desde la psicogenealogía. Los niños con dislexia, de alguna manera, vienen a traer un mensaje y como una enseñanza, por decirlo de alguna manera, de que a veces es más importante lo que decimos que lo que escribimos. ¿Ya? Los niños con dislexia es súper importante que desde pequeños, en cuanto uno empiece a identificar que cambia las letras o que lee digamos, como invertido o al revés, como se diría, no machacarlos en ningún caso. O sea, en general a los niños nunca se les debería machacar por nada, sino que se les debe guiar, se les debe orientar, pero buscar ayuda, porque la dislexia es algo que no se pasa, no se sana, digámoslo así, pero sí se puede trabajar de mucho mejor manera, ¿ya? Entonces, buscad ayuda y no estarlo ni castigando ni retando porque escribe o lee mal, ¿vale? A ver, Simeón, buenas tardes desde Granada. Hola Luisa, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. El propósito de pareja teniendo en cuenta que no es su padre natural. Ay, no acabo de entender bien la pregunta, Simeon. Si me lo pudieras explicar mejor para poder responderte, porque no la termino de entender bien. Mientras tanto, comentaros, os invito a que si tenéis alguna pregunta, o algún otro comentario que hacer, aprovechad, porque ya vamos a pasar a la sección de los libros. Mientras tanto, recordaros que os podéis hacer miembros de mi canal, podéis uniros como miembros. Ya he activado las membresías, hay 4 tipos de membresías en mi canal YouTube, podéis entrar en mi canal, en el mismo vídeo abajo vais a encontrar el enlace para entrar en la sección de unirme. Entonces, las membresías a partir de la segunda, porque son 4 niveles, a partir de la segunda tienes acceso a 2, hay una que es para paz y otra con heridas de infancia, entonces la de paz son 2 talleres mensuales cada 15 días de alta sensibilidad, temas de paz, de alta sensibilidad. Y si os unís a la de sanar heridas, de sanar el niño interior, son las 2 de paz más un taller de heridas de infancia. O sea, son 3 talleres en el mes exclusivamente para miembros, donde son talleres grupales, es decir, se trabaja como si fuera una especie de terapia de grupo, son cerrados solamente para los miembros, no se publican en abierto, digamos. Entonces, esta semana comienzo con el primer taller de alta sensibilidad que se llama Descubriendo la alta sensibilidad y todas las características mucho más en profundidad de lo que es el rasgo de alta sensibilidad. Entonces, cada día jueves a las 20 horas de España tenemos los talleres para miembros de mi canal YouTube. ¿Ya? Podéis entrar para ver más información al respecto. A ver, tenemos aquí a Cris Ribeiro que dice, hola, soy adulta y muy sensible. Será de la niñez. Gracias. Esto es importante. Cuando uno es adulto y de adulto se ha identificado con la alta sensibilidad, tenéis que identificar desde pequeños estos rasgos, estas características que he dado ahora. Porque si de niños no teníais esta condición, digamos, entonces lo más probable es que seáis hipersensibles y no altamente sensibles. Ya, como he explicado muchas veces, la alta sensibilidad es un rasgo con el que se nace. Por lo tanto, desde recién nacidos empiezan a aparecer este tipo de manifestaciones. ¿Ya? Entonces, eso es como un dato a tenerlo en presente, importante. Dice Sonia Moyano, dice, yo soy altamente sensible y creo que ella también es, pero le diagnostican como TEA, tiene dislexia y yo no. Esa era la pregunta, si puede ser TEA y paz.
No. Lo que pasa es que el TEA y el PAS son muy similares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto el TEA como el PAS coinciden en todo lo que es la sensibilidad a los estímulos sensoriales, mucho procesamiento, pero la diferencia entre el TEA y el PAS es que el PAS, si bien tiene este procesamiento profundo de la información, es como que de alguna manera busca la respuesta, necesita la mayor cantidad de información para comprender, para entender, pero es una búsqueda como para poder comprender mejor todo. Los niños con TEA entran en bucle y se bloquean, ¿ya? Y puede incluso generarles cierto tipo de ansiedad cuando entran en bucle por alguna situación que no comprenden. Es diferente, ellos no tienen un procesamiento profundo de la información, ellos quedan en bucle con la información, ¿ya? Por ejemplo, otra de las características que diferencia a un niño con TEA, que es el trastorno del espectro autista, o a un niño PAS, o a un adulto, digamos, PAS, va a ser lo de la empatía, ¿ya? La alta empatía. ¿Por qué? Porque las personas que tienen TEA generalmente no tienen desarrollada, porque esa es una de las características, que no tienen muy desarrollada la empatía, ¿ya? Tienen menos neuronas espejo. En cambio, las personas que son altamente sensibles o los niños altamente sensibles, la empatía es una cosa un poco desbordante, ¿ya? Eso nos pasa. Yo por eso siempre aclaro y diferencio. Cuando hay personas que se identifican como altamente sensibles, pero si no tienen la empatía muy elevada, entonces probablemente puede que sean hipersensibles y no altamente sensibles, ¿ya? Para mí, en lo personal y en los años de experiencia trabajando como terapeuta especializada en alta sensibilidad, es el rasgo de la alta empatía, para mí es clave. O sea, hace una diferencia muy importante, muy significativa, ¿vale? Espero haberte aclarado más tus dudas, Sonia. Eh, a ver, a ver si te acabo de entender, Simeon. El propósito de la pareja actual, ya que no tiene relación de sangre con el niño. Vale. Cuando, a ver, y aquí decías el propósito de la palabra de momento, aunque no tiene relación de sangre. No termino de tener claro exactamente cuál es la pregunta que me hacías. O sea, los niños altamente sensibles son niños súper intuitivos, eso sí, pueden percibir si una persona tiene, entre comillas, buenas o malas intenciones, si es una persona con mucha carga negativa o no, sí, eso sí lo pueden intuir, ¿ya? Lo pueden percibir. De hecho, yo muchas veces he conocido niños altamente sensibles, pequeños que son bebés, digamos, altamente sensibles, que cuando se acercaba según qué personas a ellos, se ponían a llorar y se volvían así como locos y no aceptaban, o sea, como que a toda costa que no los tocaran, que no se les acercara mucho, y cuando la persona se alejaba se calmaban, ¿ya? Es como si fueran una especie de radares energéticos. Es muy interesante, hay niños que son aún más sensibles que otros, ¿vale? Espero haberte aclarado, Simeon, un poco, no sé si era por ahí lo que preguntabas. Laura dice, soy Paz y mis dos hijos también. Bueno, esto es muy probable y muy natural que suceda. ¿Por qué? Porque la alta sensibilidad es un rasgo hereditario, ¿ya? Que se hereda. En muchos casos a mí me han dicho, ya, pero ni mi madre ni mi padre era Paz. Primera cosa, recién ahora se empieza a saber un poco más de este rasgo. Se empieza a saber, o sea, ni siquiera es que se sepa mucho, pero se empieza a tener algo más de información de este rasgo. Y hay que tener presente que ser muy sensible hasta ahora siempre ha sido mal visto, ¿ya? Porque nos asocian como débiles, como que estamos locos, como que vaya tonterías con las que andamos. Entonces, ser muy sensible siempre ha sido como algo que más vale ocultarlo, que no se note, que no lo vean, porque si no, es como que quedamos desprestigiados frente a la imagen pública. Por lo tanto, uno es muy probable que tenga una madre o un padre que sea Paz y que no lo sepan y que hayan tratado de ocultarlo toda su vida, ¿ya? O también puede que sea una abuela o un abuelo que haya sido Paz.
porque recordad que en la genética es muy frecuente el salto generacional, ¿ya? Por lo tanto, eso. Bueno, pues muy bien, vamos ahora a la sección del libro. Hoy día os voy a recomendar 3 libros, a falta de uno. Bueno, el primer libro es mi libro, Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. ¿Ya? Este libro, lo importante y lo interesante que tiene es que yo doy una serie de otras características habituales del rasgo de alta sensibilidad que generalmente no aparece ni en otros vídeos, ni en otros libros, ni nada. ¿Por qué? Porque yo este libro lo escribí basándome sobre todo en los cientos y cientos de casos de paz con los que yo he trabajado, cuando me di cuenta que habían una serie de situaciones que coincidían en todas las personas paz, dije, esto es interesante. Entonces, eso lo vais a encontrar en mi libro, Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Además que está escrito con una perspectiva para que uno se sienta una diosa o un dios siendo altamente sensible. O sea, es toda la mirada y toda la perspectiva súper positiva, súper optimista y de mucho empoderamiento. Entonces, os lo recomiendo. A las personas que estáis en Chile, ya porque este libro se encuentra en España, en mi página web, bueno, en la Casa del Libro, en varias librerías que se puede pedir por internet, el Corte Inglés, qué sé yo, y está en Amazon para toda Europa, para México y Estados Unidos también está en Amazon. Para el resto de Latinoamérica lo podéis encontrar en agapea.com. Pero en Chile tengo unos ejemplares que podéis comprarlos directamente. Si os interesa, para quienes estáis en Chile, me tenéis que enviar un WhatsApp desde mi página web, Pamela Jara Gómez, hay un botón de WhatsApp, y me decís que queréis un ejemplar. Tengo este y el otro, Más autoestima, menos culpa, también está en ejemplares impreso en Chile. Me podéis contactar. Bueno, y los otros 2 libros que os recomiendo, uno es de Elaine Aron, que es la psicóloga norteamericana que descubrió el rasgo, que se llama El don de la sensibilidad en la infancia. ¿Ya? En este libro ella presenta como toda la argumentación más científica de todos los estudios que ella realizó en torno a cuando estuvo trabajando para descubrir el rasgo de la alta sensibilidad. Entonces está muy interesante. Ella hace un abordaje de toda la temática de la alta sensibilidad, cómo se va manifestando desde la infancia, un poco lo que estaba explicando, pero más en profundidad. Y luego hay otro que a mí en lo personal me gusta más esta autora, que es Karina Segers. Karina Segers es como un poco la representante de Elaine Aron aquí en España. Ella lleva más de 20 años como la embajadora de la alta sensibilidad en España, y ella tiene un libro que se llama Niños con alta sensibilidad. A mí en lo muy personal me gusta más cómo escribe Karina que cómo escribe Elaine Aron, ¿ya? Aunque Elaine Aron es la que descubrió el rasgo, es una opinión personal, ¿vale? Así que, bueno, eso con los libros que os estaba ofreciendo. Y ahora vamos a el cuento. El cuento es súper bonito. Recordaros, mientras tanto abro el cuento, que podéis suscribiros a mi canal YouTube, uniros a las membresías, porque este jueves a las 20 horas de España, a la misma hora que este programa, tengo el primer taller exclusivo para miembros de mi canal YouTube que se llama Descubriendo la alta sensibilidad, ¿ya? O sea, en qué consiste el rasgo mucho más en profundidad. Así que podéis ir uniéndoos a mi canal YouTube. Bueno, el libro, o sea, el cuento que os voy a leer se llama Lección del Hijo. Era una mañana como cualquier otra. Yo me encontraba de mal humor y te regañé porque estabas tardando demasiado en desayunar. Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos y te reprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso, te levanté intempestivamente y te empujé con violencia para que fueses a cambiarte de inmediato. Camino a la escuela, no hablaste. Sentado en el asiento trasero del coche, llevabas la mirada perdida.
te despediste de mí con una vocecita tímida y yo, haciendo la voz grave, solo te advertí que no hicieras travesuras. Por la tarde, cuando regresé a casa después de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas puestos unos pantalones nuevos y estabas sucio y mojado. Delante de tus amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos, que parecía no interesarte mucho el sacrificio de tus padres para vestirte. Te hice entrar en casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí te indiqué que caminaras erguido. Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa. A la hora de cenar, arrojé las servilletas sobre la mesa y me puse de pie, furioso, porque tú no parabas de jugar. Dije que no soportaba más ese escándalo y subí a mi estudio. Al poco tiempo, mi ira comenzó a apagarse. Me di cuenta que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar para darte una caricia, pero no pude. ¿Cómo podía un padre, después de hacer su teatro de indignación, mostrarse tan sumiso y arrepentido? En eso estaba cuando escuché unos golpecitos en la puerta. Afinando la voz, dije, adelante, adivinando que eras tú. ¿Ya te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte? Te hablé mientras tú te detuviste indeciso en el umbral de la habitación. No contestaste, caminaste lentamente con tus pequeños pasitos y sin que me lo esperara, aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente. Te abracé y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito. Tus manitas rodearon fuertemente mi cuello y me diste un beso suave en la mejilla. Sentí que mi alma se quebrantaba. Hasta mañana, papito, me dijiste. Me quedé helado en la silla. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como una persona adulta, a exigirte como si fueses igual a mí. Ciertamente no eras igual. Tú tenías una calidad humana de la que yo carecía. Eras legítimo, puro, bueno y sobre todo sabías demostrar amor. ¿Por qué me costaba a mí tanto trabajo? ¿Por qué tenía el hábito de estar siempre enojado? ¿Qué es lo que me estaba ocurriendo? Yo también fui niño. ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme? Después de un rato, entré a tu habitación y encendí la luz con sigilo. Dormías profundamente, tu hermoso rostro estaba ruborizado, tu boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso como el de un bebé. Me incliné para rozar con mis labios tus mejillas. Respiré tu aroma limpio y dulce. No pude contener la congoja y cerré los ojos. Una de mis lágrimas cayó en tu piel y no te inmutaste. Me puse de rodillas y te pedí perdón en silencio. Es tan difícil aprender a dominarse, a comprender la pureza de nuestros hijos. Reflexioné que somos los adultos quienes os hacemos temerosos, rencorosos, violentos. Te cubrí cuidadosamente con las frazadas y salí de la habitación. Mañana temprano, en la oración, le daré gracias a Dios por tenerte a ti, hijo mío, y le pediré que me dé sabiduría para tratarte como te mereces. Gracias, Señor, por la experiencia y sentimientos que me permites vivir a través de mi hijo. También mañana, Señor, le pediré a mi hijo perdón, pero no esperaré a que esté dormido. Lo haré mirándolo a los ojos y le explicaré por qué a veces me desespero. Le diré que trataré de ser paciente y comprensivo con las cosas que hace. Si Dios me da oportunidad y te permite vivir, hijo mío, algún día cuando seas padre y recuerdes estos días, sabrás que a veces nuestros padres no son perfectos, pero sobre todo, ojalá siempre te des cuenta que, pese a todos los errores, todos los padres amamos a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Y la moraleja dice, ten cuidado con tus pensamientos que se volverán palabras, palabras que se volverán actos, actos que se volverán costumbres, costumbres que será tu carácter. Cuida tu carácter que será tu destino, será tu vida. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca y será el discurso de tu lengua. Es súper bonito.
Yo lo encontré muy conmovedor y muy profundo este cuento. En el fondo, lo que viene a decirnos, y esto es un poco enlazándolo con los tips y las estrategias de cómo criar a un hijo o una hija altamente sensible, es que si habéis identificado que vuestro hijo o vuestra hija tiene algunas de las características o rasgos que he descrito anteriormente, escuchadlo, escuchadla. Cuando os insista en que algo no le sienta bien, en que algo le afecta, en que algo no le gusta, respetadlo. En general esto deberíamos hacerlo con todos los niños. Estamos tan acostumbrados a imponernos y a querer de alguna manera domesticar a nuestros hijos que nos perdemos de ver que son seres sintientes y que también tienen sus propias necesidades, sus propios gustos, sus propios deseos, su propia sensibilidad. A un niño altamente sensible, lo peor que se le puede hacer es castigarlo, es tratar de enderezarlo por la vía dura y por la vía firme. ¿Por qué? Porque los niños altamente sensibles no responden a eso. O sea, mientras más tú trates de apretarlo, de encasillarlo y de encerrarlo en que las cosas tienen que ser de una sola manera o como tú quieres o esperas, más daño estarás haciéndole a tu hijo y al final las consecuencias van a ser mucho más dolorosas. ¿Por qué? Porque cuando esos niños sean adultos, lo van a pasar fatal y van a aprender que tienen que someterse, que tienen que callarse, que tienen que aguantar lo que otros digan porque ellos nunca tienen la razón, porque ellos nunca pueden expresar lo que sienten, lo que piensan o lo que desean. Entonces, es súper importante escuchar a los hijos, es súper importante prestarles atención y si tienen cosas raritas, acompañarlos en eso, pero no hacerlos sentir bichos raros, ni hacerlos sentir de que están locos o que están equivocados o que son unos lloricas o que son unos malcriados o consentidos. No, o sea, todo lo contrario. Cuanto más amor y más comprensión se le da a un hijo o a una hija, sobre todo si es altamente sensible, mucho mejor ser humano estás criando para el futuro. Y a ti también te va a hacer mucho mejor ser humano. Eso es lo que os puedo compartir y aquí hablo como una madre altamente sensible y como una niña altamente sensible que también fui. Por eso que os invito, si tenéis hijas o hijos o nietos altamente sensibles, no los dejéis a la deriva y acompañadlos en su sensibilidad y sobre todo en su emocionalidad. Tratar de comprenderlos, ¿ya? No los vayáis a entender si no sois paz, pero no importa, tratad de comprenderlos. Bueno, como os decía antes, tanto este directo como todos los otros directos y vídeos que yo voy subiendo, los encontráis en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, así que os invito a suscribiros, os invito a uniros también a las membresías, que este jueves 14 comenzamos a las 20 horas de España con el primer taller grupal solo para miembros. Y muchas gracias a quienes habéis estado presentes, gracias a quienes habéis participado con las preguntas y nos estamos viendo. Por si acaso, este domingo hago un directo de día domingo, ¿ya? En los próximos días voy a subir ya el post con la temática del directo que vamos a tratar este día domingo, domingo 17. ¿Vale? Así que nos vemos el domingo 17 y el próximo lunes a la misma hora de hoy en otro capítulo del programa Transforma tu Vida. Que estéis muy bien, gracias a todas y todos, adiós.